Good afternoon, everyone. How are you? Thank you for coming. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí esta tarde o bueno, incluso esta mañana, según cómo se mire. Hoy tenemos el placer de estar en la excelente compañía de personas que realmente son agentes del cambio en una región muy compleja a la que solemos asociar con imágenes muy complejas y muy sombrías. Y vamos a hablar, sin embargo, hoy de iniciativas, proyectos y cosas que están ocurriendo en Oriente Medio y el norte de África que normalmente no salen en los titulares de los medios generales. Han pasado 4 años desde que las personas en Oriente Medio y en el norte de África salieron a la calle, llenando tanto las calles como los canales de Internet y en todos los países vecinos de esperanza. Ahora, 4 años después, nos encontramos en un contexto cada vez más militarizado, cada vez más filtrado por cuestiones geopolíticas y geoestratégicas. ¿Dónde están entonces las voces de la región? ¿Quién está trabajando en la sociedad civil? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo podemos nosotros, desde un país vecino del Mediterráneo como es España, podemos conectar con estos distintos proyectos sobre el terreno? ¿Cómo podemos ayudarles a entender sus necesidades, a colmar sus demandas? Cada vez oímos más hablar de Oriente Medio y el norte de África, pero cada vez estamos escuchándoles a ellos menos hablar. Así que no es tanto hablar de esta región, sino escuchar a esta región y hablar con los ciudadanos de esta región para saber cómo están las cosas y en qué están trabajando ahora. ¿Cómo podemos ahora abordar esta polarización cada vez mayor en la región? ¿Cómo están los ciudadanos abordándolo? Las personas de la región tienen posibilidad de tener margen para cambiar y controlar sus vidas, teniendo en cuenta lo que ocurre y la cantidad de actores e intereses que se están desplegando allí por delegación. ¿Cómo pueden y podemos nosotros ayudarles a que sean agentes de cambio en sus vidas? Y esto es de lo que vamos a hablar con nuestros ponentes. Y sobre todo porque y creo que esto es un paso muy importante, este tipo de eventos, el material que se genera a partir de estos debates es clave a la hora de preservar la memoria histórica de la región. Parece que ahora, 4 años después, cada vez resulta más difícil entender cómo empezaron las cosas y de dónde venimos. Y el trasfondo, las explicaciones de por qué estamos donde estamos. Es sumamente importante conservar la memoria, el archivo de lo que está ocurriendo y poder recorrer ese camino que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Para hablar de todo esto, vamos a contar con Maja Yaya, en primer lugar. Es una profesora asociada en Carnegie. Investiga cuestiones relativas a la ciudadanía, el pluralismo y la justicia social en Oriente Medio y el norte de África después de los levantamientos árabes. También hablaremos con Mohamed Al-Maskati de Bahrein, que es activista en derechos humanos y es activista también en una cuestión clave como es la seguridad digital. Hay preocupaciones de seguridad en muchos ámbitos, pero también la seguridad digital es esencial. Y también vamos a hablar con Sally Tuma, que es una psiquiatra especializada en una cuestión muy difícil como es el tratar con personas víctimas de violaciones de los derechos humanos, víctimas de la tortura, cómo pueden afrontar las víctimas esos abusos y qué ocurre después. Ella escribe para Madame Assor, que es una publicación egipcia, y también es una de las cofundadoras de una campaña
campaña muy interesante, Kasebun, de la que espero que nos hable también. Yo soy Ala Sabiati, soy hispano-siria, profesora en comunicaciones con sede aquí en Madrid, y soy cofundadora de una cabecera que se llama Media Archive, que se llama Syria Untold, y trata de archivar todos esos contenidos que rara vez vemos en los medios generales, la sociedad civil siria, las personas que trabajan en las campañas de base en Siria, las voces de las mujeres en Siria, el arte, la música, todas esas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, la lucha diaria y la resistencia día a día, y que constituyen una parte importantísima de la realidad en estos países. Y esta también es una cuestión que examinaremos detenidamente hoy. Así que podemos ir empezando, si les parece, con Maha, que tiene la palabra. I want to start first by thanking Casa Arab. Voy a empezar dándole las gracias a Casa Árabe y a Karim, especialmente por haberme invitado a este evento. Estoy encantada de estar aquí y poder escuchar lo que todo el mundo tiene que decir. De lo que voy a hablar es, como ya se ve aquí, el significado del descontento. Es un proyecto con el que llevo trabajando ya algún tiempo, que examina las cuestiones a través de cómo se ha visto a través de los medios lo que lleva ocurriendo ya desde hace tiempo en la región. La información está disponible en diferentes fuentes, y hoy me voy a centrar aquí en esta presentación, sobre todo en Egipto y en Túnez. Quisiera empezar con esta cita, aunque yo no soy trotskista personalmente, ni creo que haya un planteamiento trotskista en los levantamientos. Creo que es muy oportuna la idea de que todas las revoluciones son imposibles hasta que se vuelven inevitables. Esto creo que es lo que ha ocurrido en la región. Las revoluciones que ocurrieron en la región eran inevitables y solo era cuestión de tiempo el que las cosas ocurrieran. I want to start with two stories from the Arab uprisings. Quisiera empezar con dos historias de los levantamientos árabes. Una conversación que tuve con un taxista en Egipto hace ya tiempo. Un taxista, una de mis historias de taxistas, porque tengo otra que también les contaré. Y esto fue un poco antes, bueno, después de la caída de Morsi, pero antes de la elección de Al-Sisi. Y bueno, pues estaba hablando de, qué opinaba de lo que pasaba. ¿Cuál fue su opinión? Era que había sido un acto de Dios el que le depusieran. Porque a mí me llamó la atención, porque fue realmente evidentemente lo dijo de manera mucho más gráfica, pero era básicamente lo mismo que le oía decir a personas de muy distintas procedencias. Algunos decían que era por acabar con el régimen colonial, etcétera, pero la idea era que aquello que había pasado era muy profundo e iba mucho más allá de cambiar un modo de gobierno. Y Sally probablemente hablará más en detalle de lo que esta experiencia traumática supuso para muchos egipcios y lo que esto significa en sus vidas. Otra imagen, otra conversación que tuve fue con un joven tunecino. Estábamos hablando, fue en septiembre, acerca de lo que había ocurrido en Túnez, y su reacción fue: lo único que hemos sacado de las rebeliones árabes ha sido inflación. A mí me conmocionó bastante y me dejó muy frustrada. Lo que quería decir con estas dos anécdotas es para ilustrar los dos tipos de narrativas que se están produciendo en la región hoy por hoy. Tratar de entender qué está ocurriendo en esta parte del mundo, la parte árabe del mundo. Lo primero, las revoluciones árabes son malas, es una de las posturas, malas para la economía, no hubieran debido ocurrir, todo lo que ha traído es negativo, la gente no debería estar saliendo a la calle, debería volver a su casa y volver otra vez a la normalidad. La segunda narrativa es la política de la identidad, que ahora ha inundado la región. Hay una polarización entre lo musulmán frente a lo laico o lo seglar.
Y la idea es que los hermanos musulmanes que llegaron al poder en Egipto, y fíjate lo que hicieron, mira, si no hubiera pasado por esto no habría ISIS, o sea que todo esto es malo también. Y bueno, he tratado de abordar estas dos narrativas y lo voy a tratar de exponer en mi presentación. Para poner las cosas un poquito en contexto, 4 años después de estas revueltas, y a pesar de toda la narrativa de que ya hemos vuelto a los mismos tiempos de antes, creo que hay cambios sustanciales y no tienen que ver con ISIS ni con la desintegración de las fronteras ni con esa polarización de la que hablaba, sino porque se están implantando nuevas constituciones. Existe un diálogo mucho más amplio sobre una serie de temas mucho más amplios que no se hubiera podido producir antes de las revoluciones. Ha habido una eclosión política, muchos más por partidos políticos, ya lo hemos visto también con lo que decía Ture esta mañana. Es verdad que aunque haya muchas cosas que se estén desintegrando, hay mucha más vitalidad y mucho más debate público sobre cuestiones que le importan a las personas, cosas que jamás hubieran sido posibles antes de diciembre de 2010, incluso en un país como Túnez, que tiene el sindicato más antiguo de la región. Ha surgido toda una serie de nuevos sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, nuevos movimientos sociales, partes de la población que antes ni se hablaban los unos con los otros. A lo mejor Salih lo puede decir también antes. En Tahrir, todo el mundo, los jóvenes, los mayores, las clases bajas, las clases altas, todo el mundo estaba celebrando acciones inauditas entre personas que nunca se habían hablado las unas a las otras. Y esto es un cambio fundamental y ahí no hay retroceso posible. La idea de que las barreras del miedo se han desplomado y ya no hay marcha atrás. Es muy importante recordar esto según vamos avanzando y según vamos también recordando estas perspectivas tan sombrías que amenazan a la región como la vemos hoy. No podemos olvidar otras cosas. Los jóvenes están ahí, quieren algo nuevo, quieren algo distinto y son muy enfáticos. A lo mejor las voces están un poquito más apagadas hoy por hoy, pero volverán a levantarse y eso es algo que también hay que recordar. Y al mismo tiempo, efectivamente sí, tenemos perspectivas muy oscuras, una fractura, polarización. Muchos de estos países se están desmembrando. Túnez incluso también, a pesar de todo, está en una situación precaria por una serie de razones que no voy a exponer aquí, pero que sí luego podemos abordar si quieren en las preguntas. La idea es cómo definir el Estado, porque mucha gente dice queremos un Estado civil, un Estado cívico, pero casi en la región la definición se ha basado más bien en qué no es, en qué es, no es militar, no es religioso, etcétera. Pero por lo menos el debate ha empezado y sigue adelante. Luego también hemos tenido muchos reveses en los conflictos. Ha habido erupción de conflictos por toda la región. Hay 9 países hoy que están en situación de conflicto en la región, que ha habido también grandes reveses del desarrollo en países como Siria, por ejemplo. Esta mañana estaba leyendo que el número de años la longevidad en Siria se ha acortado en 20 años. Aproximadamente el 80% de la población ahora está considerada que vive en la pobreza y el 30% de los que viven en las zonas de combate viven en la pobreza más abyecta, de manera que no pueden sustentarse siquiera, ni a sí mismos, ni por supuesto a sus familias. La región hoy se encuentra en la región se encuentra más del 53% de los refugiados del mundo, a pesar de que la región solamente alberga al 5% de la población mundial. Eso es algo que también tenemos que recordar. Mucho de lo que estoy contando ahora tiene que ver con la experiencia de la ciudadanía en esta región y es una de las cuestiones que cuando surgieron los levantamientos parecía que olvidábamos un poco, la idea de que pese a grandes inversiones en políticas sociales por parte de distintos gobiernos, la experiencia de
de la ciudadanía y de quién tiene derecho a conseguir qué, donde no había derechos de los ciudadanos. Mucho era, todo lo que se conseguía era más bien por causas de obras benéficas o por la caridad. Y ahora podemos resumir 3 grandes temas: crecimiento sin bienestar, el crecimiento macroeconómico resultante de la liberalización de la década de los 90, la desigualdad de la distribución de la riqueza, al igual que la prestación de servicio, liberalización sin libertad, y la libertad económica era el patrimonio de muy pocas personas dentro de la región y ajena a la gran mayoría, al mismo tiempo que se aumentaba la represión política, acabando, por lo tanto, con el que la población llevara vidas sin dignidad, en donde los indicadores apuntaban a que había un deterioro en toda una serie de elementos como la educación, la calidad no solamente en cuanto a la cantidad, sino la calidad. 39 millones de árabes sufrían de gravísima pobreza y una combinación de deterioro en cuanto a la atención sanitaria, a sus condiciones de vida, a su situación general. No solamente había pobreza, había desigualdad de oportunidades. Eso también hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, el acceso a la educación no estaba determinado necesariamente por el hecho de si se podía tener mejor educación. No, el hecho de si uno podía ir al colegio dependía de dónde uno viviera, de a qué familia perteneciera uno, entre otras muchas cosas. El significado del descontento. ¿Por qué? La privación, la sensación de que uno se le ha privado de cosas no basta para que las personas evolucionen. Hubo un estudio sobre las revoluciones a lo largo de la historia y una de las conclusiones era que para que los trastornos diarios se conviertan en movimientos de masas, los individuos tienen primero que descubrir que no solamente que la cólera puede conducir a la lucha contra la injusticia, y esto hace falta que se produzca primero. Esto es lo que ocurrió, esa sensación de un hambre moral por la justicia, ese hambre moral que hay que descubrir, es lo que ocurrió en Túnez en 2010 y después en otros países. A todo el mundo le parece que le pilló por sorpresa la primera oleada de levantamientos en 2010. Precisamente acababa de lanzarse un informe que aplaudía a 10 países de la región por sus grandes ganancias en materia de desarrollo. Lo que faltaba de toda esta imagen de color de rosa era lo que pensaba realmente la gente y cómo estaba recibiendo la gente todo esto en sus propias vidas. Una de las cosas que examiné aquí fue los niveles de insatisfacción entre las personas, si eran tan altos como creíamos que eran. Y he estado marcando una serie de cuestiones que eran bastante importantes, como evaluación de la vida, el nivel de vida, libertad, el sistema educativo, hijos, están satisfechos con la vida que van a tener sus hijos, corrupción, sus percepciones sobre la corrupción. Y era muy interesante que estos puntos, por ejemplo, cualquier cifra por encima del 50% es más del 50% de la población que no está satisfecha con ese indicador en concreto. O sea, en cuanto a la evaluación sobre la propia vida, más del 50% de la población de Egipto no era feliz, no estaba contenta con sus vidas desde 2006. Todo lo que esté eso es, en rosa, más del 40%, y así sucesivamente. Esto es una imagen para que se hagan una idea. Otra área donde hablábamos de la desintegración y la legitimidad de las organizaciones e instituciones estatales. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hasta qué punto las personas creían o confiaban en toda una serie de instituciones. Se estaba viniendo abajo por completo. Ya se tratara de los parlamentos, los gobiernos, los sindicatos, los funcionarios, las grandes empresas incluso.
Había una auténtica desconexión en cuanto a esas instituciones y lo que realmente quería la gente. Me quedan 5 minutos. Bueno, bien, pues aquí voy entonces a meter la directa. ¿Qué nos da esto como resultado? Vemos aquí hasta qué punto las personas piensan que tienen posibilidades de elegir y controlar sus vidas. Esto es lo que pasa en Egipto, pero ya verán que hay tendencias para Egipto, pero no las tengo para Túnez porque los datos en la época de Ben Ali no se podían hacer encuestas y entonces sí he podido ver en estadísticas de acceso a Egipto, pero siempre son instantáneas lo que voy a ofrecer en cuanto a Túnez. En 2012, esto también para la posibilidad de elegir y de tener control de las vidas propias, esto por edades entre los jóvenes, también por clase social, todas las distintas clases sociales, la sensación de tener más control y de realmente poder influir en lo que pasaba en sus vidas iba evolucionando y deteriorándose considerablemente. Lo mismo ocurrió en Túnez. Y además esto venía acompañado de un mucho mayor interés por la política, sobre todo en Egipto. Y simplemente hay que mirar la línea azul, que es hasta qué punto era el interés en Egipto. Luego, en 2013, la cuestión se volcó por completo. Es decir, que el interés realmente está ahora más entre los que están entre 30 y 49. Aquí, en Túnez, a la derecha, creemos que es superior. No tenemos forma de verlo comparando en esta encuesta con lo que era la situación anterior, pero está claro que los no interesados ahora son muchos más que los interesados. Y lo mismo pasa con las clases. Ha habido un interés tremendo entre las distintas clases entre 2008 y 2012 por la política, cuestión que también ha cambiado radicalmente desde entonces. Lo mismo en Túnez. Lo que nos presenta esto es una imagen del poder de la población, organizaciones de la sociedad civil, vida asociativa, sin embargo, muy empobrecida, como podemos ver. Además, hay pruebas de que existe, sin embargo, un mucho mayor nivel de participación en la vida pública entre los distintos grupos. Y esto nos da una visión dual de la situación, algo que se ha traído a colación una y otra vez también por parte de Nader. Si uno abre el espacio político, todo el mundo tiene ganas de intervenir, participar, cambiar las cosas. Si se cierra un espacio político, al final uno acaba teniendo que es la única opción es unirse a los grupos más extremos en ese sentido. Y en cuanto a la polarización en Egipto hoy, efectivamente existe un amplio apoyo por lo que este atenazamiento que está ejerciendo el gobierno, no solamente sobre los hermanos musulmanes, sino sobre cualquier organización cívica, cualquier cosa que esté fuera del ámbito estatal. Y luego daré más ejemplos si quieren en el turno de preguntas. Lo que muestra aquí es que la polarización no es tan profunda como podríamos creer, en el sentido de que solo el 54% están de acuerdo con la actuación de Morsi, el resto a favor de Sisi. La gente ahora es escéptica con respecto a la participación política. A mí me gusta porque aquí tenemos al pueblo egipcio enviando sus mejores deseos de todo corazón a estos actores por haber olvidado a sus representados. La historia no tiene que ver con la religión. Bueno, 2 minutitos más, de verdad, y acabo. No tiene tanto que ver todo esto con la religión. Para muchos egipcios y tunecinos no hay contradicción en que la religión desempeñe un papel en la vida pública
y en la vida democrática. Todos los sondeos lo demuestran. Hay preguntas muy específicas y respuestas muy específicas a esta cuestión que nos indican que así es. En Egipto esto ha descendido, pero no hay tanta diferencia. En Túnez es una de las preguntas que se han hecho además muchas veces esta mañana. ¿Por qué en Túnez, con un país con una tradición laica tal, no es el que precisamente tiene los cifras más altas de jóvenes, sobre todo varones, que se están sumando a las filas de ISIS? Bien, pues quizás porque los egipcios están mucho más cómodos con una identidad religiosa que lo que lo estén los tunecinos, precisamente porque durante mucho tiempo fue un tabú. Así que el sacar a relucir una identidad que había estado suprimida probablemente también tenga su influencia en todo este proceso, además de otras variables que tienen que ver pues con los niveles de pobreza, la participación, etcétera, entre otras cosas. ¿Qué es lo que quiere la gente? Quiere liderazgo y estabilidad, y probablemente ese es el contexto que tenemos que analizar con más detenimiento. Las organizaciones de la sociedad civil son las que quieren marcar la diferencia. Tienen que estar muy pendientes de esto, porque esta mañana precisamente se ha preguntado si el tener un buen líder es lo más importante, aunque el que no les importe la democracia o el parlamento, mientras sea un buen líder. Bueno, pues antes los egipcios en las encuestas estaban completamente en contra de esta idea, ahora están completamente o abrumadoramente a favor. Y en Túnez las cosas están evolucionando por esos mismos derroteros. Es decir, otra pregunta era, y en cuanto a entender la política democrática y de participación, mucha gente siempre ha pensado que obedecer a los gobernantes es esencial para la democracia, la obediencia. Hay mucho que hacer todavía en cuanto al funcionamiento de un sistema democrático y cómo poder avanzar a partir de ahí. Tiene que ver también con el futuro. La gente sí quiere política, quieren crecimiento económico, quieren estabilidad, pero también quieren poder participar en cómo forjar sus vidas. Y todo eso también tiene que ver con la justicia. No puedo terminar sin mostrar estas imágenes. Esto es en Tahrir, una imagen de toda una serie de jóvenes varones que perdieron sus vidas luchando por lo que creían que era un mejor futuro para Egipto. No creo que podamos permitirnos olvidar esas caras de esas personas que perdieron sus vidas. Este es Nurenek. Sally nos puede hablar un poquito más sobre esto. Durante la revolución había una canción algo que tenía que ver con Sisi, que decía: Nurenek, la luz de tus ojos está durmiendo en la calle. Tiene que ver con la justicia de la transición, la justicia también en cuanto a la calidad de la igualdad de oportunidades, a tener el derecho a vivir cada uno su propia vida, y la revolución continúa. Este son Sisi y Mubarak, pero hay otro con Sisi y Morsi también. Muchísimas gracias. I think you touched upon a lot of important issues. Muchísimas gracias. Has hablado de muchos temas importantes. La memoria histórica no es lo menos importante. Voy a darle ahora la palabra al siguiente orador, que es Okay. Hi, everyone. My name is Mohammed Al-Maskati. I'm happy to be here. Muy buenas tardes, yo soy Mohamed Al-Maskati. Quiero darle las gracias a Karim por haberme invitado, Casa Árabe por haberme invitado. Es la primera vez que estoy en España y la verdad es que no sé nada de España, pero entiendo que Madrid no es Barcelona. Laila es una amiga que conozco desde hace mucho, es una dictadora moderadora que está aquí y que yo conozco desde hace muchos años. Yo vengo de Bahrein y yo creo que muchos de ustedes no saben dónde está Bahrein, porque somos un país muy pequeño en el mundo árabe, en el Golfo
árabe. Se lo voy a enseñar en el mapa. I'm co-founder and Yo former president of Bahrain soy el Society for Human Rights. presidente de la Sociedad para Derechos Humanos de Bahrein y también trabajo para Frontline Defenders for the Middle East. Esta es mi cuenta de Twitter, si ustedes quieren conectarse conmigo. Bueno, ¿cuál es el motivo de las revoluciones desde mi ángulo, desde mi punto de vista? Yo creo que hay tanto motivos derechos humanos, sociales y también hay muchas otras cosas. Cuando nosotros hablamos de los movimientos hacia el cambio en el Golfo Árabe, este es el mapa y esto es Bahrein, que ven ustedes aquí, este país tan pequeño. Conocen ustedes toda esta región, seguramente Kuwait, Qatar. Este es el mapa del país, del Consejo del Golfo: Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, Omán y también Bahrein. Y también Irak formaba parte del Consejo del Golfo. Pero lo cierto es que después de la guerra del Golfo, Irak fue obligado a marcharse del Golfo, del Consejo del Golfo. Bueno, vamos a ver los intereses políticos y económicos de la zona del Golfo Árabe. Bueno, el petróleo. Muchas personas piensan que tenemos el petróleo pues poco menos que en nuestras casas, pero eso no es así. Y muchos gobiernos occidentales están silenciando a los gobiernos por el petróleo y por el interés que genera el petróleo para países occidentales. Bueno, Arabia Saudí, inversiones, hay muchas inversiones en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos y muchos gobiernos occidentales. Hay un interés económico en estos países y por ese motivo tenemos que... Bueno, yo lo veo desde la perspectiva del Occidente. Nosotros tenemos que ser silenciados porque estos países han apostado mucho dinero en nuestros países. Bueno, las armas, porque es cierto que gastamos mucho dinero en defensa, compramos armas del Reino Unido, de Francia y de Estados Unidos, y podemos ver, por ejemplo, que Suecia, cuando cancelaron los acuerdos con Arabia Saudí por la situación de derechos humanos, yo creo que ha sido un paso muy bueno. Yo creo que eso hay que apoyarlo porque estamos intentando eliminar la importación de armas a Bahrein y a Omán y Arabia Saudí, porque al fin y al cabo estas armas se están utilizando en contra de los ciudadanos y los movimientos democráticos. Proteger los intereses occidentales en el país. Le voy a dar un ejemplo: la quinta flota en Bahrein. Estados Unidos ve Bahrein como el mayor aliado de la región porque tenemos la quinta flota y esta flota nos protege contra Irán porque ellos creen que Irán nos está esperando para que la flota se vaya y invaden nuestro país y se queden con todo. Somos un país realmente muy pequeñito, más pequeño que Madrid quizá, y Irán está esperando que la quinta flota se vaya para poder invadirnos. Bueno, y Irán y más Irán. Esta es la mayor amenaza al Golfo Árabe, porque Irán tiene armas para atacar a Arabia Saudí, Bahrein y Kuwait. Y Irán, como dicen ellos, la propaganda lo dice, Irán apoya a todos aquellos que salen a la calle. No sabemos muy bien qué tipo de apoyo. No sabemos si nos están enseñando farsi, pero francamente eso es lo que dice nuestro gobierno y es lo que dicen los gobiernos occidentales. Vamos a hablar un poquito de la revolución en nuestros países. Yo les puedo decir dos cosas: derechos humanos, participación política, tortura
Hay casos de tortura, libertad de opinión, libertad de reunión y libertad de creencia. Estas son las cosas más importantes en cuanto a las personas que viven en la región. Y luego en cuanto a la economía, sobre todo combatir la corrupción. Eso es lo que está ocurriendo en el Golfo. Aquí les doy un ejemplo de Bahrein, Arabia Saudí, Omán. La población de Bahrein es 1.300.000 habitantes y solo hay un 46% de la población que es de Bahrein. Hay muchos asiáticos y también otros árabes que forman parte de la sociedad. El gasto militar, que es 3.14% del PIB, y si vemos, por ejemplo, Arabia Saudí, 27 millones de habitantes y un gasto de casi 8% del PIB. Omán, 3 millones de habitantes y un gasto de casi un 8,61 en PIB. Gastan muchísimo más en el ejército, más que en las personas para que no salgan a la calle. Estas son las protestas en Bahrein, en Arabia Saudí y en Omán. En Arabia Saudí, esto es en Qatir. Qatir es una zona shia de los chiitas y esto es en Omán, en Sahar, unas 2 horas de Muscat, que es la capital de Bahrein. Bueno, en cuanto a la campaña de represión, en Bahrein ha sido realmente única, porque las personas de Bahrein son únicas. En Bahrein enviaron las tropas desde Arabia Saudí, desde los Emiratos Árabes, para proteger los edificios militares y los edificios de gobierno, protegerlos de los que estaban manifestándose. Ven ustedes aquí un puente, esto es un puente entre Arabia Saudí y Bahrein, y han enviado todos estos vehículos militares para proteger a los edificios militares. Nosotros no tenemos no tenemos armas, pero han enviado todas estas tropas para proteger los edificios gubernamentales. Seguimos teniendo estas tropas en Bahrein. Han pasado 4 años y siguen estando ahí. Esto les demuestra cómo estamos combatiendo un régimen dictatorial. Estamos combatiendo contra los Emiratos, contra el Reino Unido, Estados Unidos, Arabia Saudí, evidentemente, y muchas organizaciones internacionales que apoyan al gobierno, con lo cual estamos realmente protestando contra el resto del mundo. Aquí ven la fotografía de Omán, la situación en Omán. Bueno, vamos a hablar de las leyes. En Bahrein tenemos una constitución, pero estas son las que están siendo utilizadas contra los que salen a la calle para hablar de derechos humanos. En Bahrein es un acta terrorista. Bueno, en Arabia Saudí no hay constitución. Y lo que sí que tienen es la ley Sharia y utilizan todo lo que está en el Corán. La Sharia es lo que tienen en Arabia Saudí y con eso funciona todo el Estado. Y en Omán tienen el Aleaba, que evita criticar al Estado y al sultán. Esta es la ley que se utiliza y también hay nuevas leyes relacionadas con las manifestaciones. Esta es una de las cosas que ha ocurrido en Bahrein. El gobierno han enviado esta revista, pone wanted, demandé, y en árabe. La verdad es que yo no sé por qué lo han puesto en francés, porque en Bahrein no hay nadie que habla francés. Pero bueno, quizás para los franceses que viven en Bahrein, bueno, en inglés y en árabe. Y dicen que yo apoyo un grupo terrorista y que por lo tanto necesito
ser buscado. A mí sí que me han amenazado y he recibido amenazas del gobierno. Yo iba a volver a quejarme de esta revista. Ahmed, ¿te puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Es posible que la gente hable de ti en Twitter? ¿No hay problema? Sí, tengo bastante más experiencia en cuanto a las investigaciones y... Aquí ven ustedes un compañero nuestro, es el presidente de nuestra sociedad, Nigel Bati, tiene una carga de 15 años. Y aquí ven ustedes el tipo de tortura. Esta es la foto, la persona que fue matada por la policía, y aquí vemos muchos de los que salen a la calle para defender los derechos humanos. Ahí me ven a mí también en la foto. Bueno, quiero hablarles brevemente que hay una brecha entre la actividad online y la actividad offline, y también entre el activista online y offline. Porque es cierto que el activista online no se le considera un activista, simplemente es alguien que está utilizando su ordenador o su teclado, pero no participa realmente. Pero nosotros hemos visto muchos activistas online que luego van a la calle, salen a la calle, salen a manifestarse y están en la primera fila. En Bahrein, las metas, los objetivos y la visión no es una cosa que está muy clara. Hay muchísima gente que quiere protestar, pero no saben muy bien cuáles son las visiones o las metas. Cada grupo tiene su propia meta, violencia o pacífica. La violencia consigues más que de forma pacífica, pero en el caso de Siria, bueno, aquí la situación realmente es tremenda y la violencia no está llevando justicia a la población. Los medios sociales son una herramienta o un objetivo. ¿Queremos utilizarlo como una herramienta o no? Es una meta. Esto sí que me parece un tema muy importante. Y la inmunidad internacional en cuanto al Golfo Árabe y Bahrein. Todo el mundo dice muy poquito porque hay una inmunidad internacional que existe en nuestros países. El Estado Islámico, casi todos vienen del Golfo, de la zona del Golfo. Ellos dicen porque yo creo que la educación en Bahrein te apoya a ser extremista para que formes parte de este tipo de organización. En Bahrein y yo creo que también en Siria. Yo he estado en Siria y dicen que los suníes y los chiitas tienen problemas. Pero está la propaganda de los medios de comunicación. Yo estuve en Siria hace 4 semanas y he visto muchísimas cosas. Y también en Bahrein he visto cosas muy parecidas. Tenemos que realmente entender que el problema entre los suníes y los chiitas es un tema religioso, no es un tema político. Y luego, lo que queremos un entorno seguro, queremos poder trabajar en un entorno seguro para que yo pueda trabajar más, hablar mucho de las violaciones de los derechos humanos. Queremos más plataformas para que la gente nos pueda escuchar y entender lo que está ocurriendo en nuestro país y aumentar nuestra eficacia. Y también hace falta enseñarle muchas cosas, muchos conocimientos en los medios sociales, pero yo creo que sí que podemos aprender mucho nosotros para aumentar los conocimientos de los individuos en este campo. Muchas gracias.
¿Funciona? Thank you, Ahmad. You said you were visiting Syria. Gracias, Mario. Decías que habías estado visitando Siria hace unos días y dijiste algo que pocas veces oímos decir aquí, y es que la gente tiene la voluntad de hacer las cosas y de esperanza en el futuro y de que el cambio llegará y que sus vidas van a mejorar. Un par de frases sobre este tema. Bueno, cuando estuve en Siria hace 4 semanas me quedé muy sorprendido porque realmente vi el futuro de Siria. La gente tenía esperanzas de cambio. Y luego había estado en Irak y no he visto esa esperanza en Irak. En Siria la situación es peor, pero en realidad los sirios tienen de verdad esperanzas de cambio. Están deseosos de trabajar unos con otros, independientemente de su procedencia, por el futuro de Siria. Y en Irak no vi tanto eso, vi muchos elementos sectarios, fui a muchos lugares distintos en Irak, pero Siria yo creo que sí, que le espera un futuro muy brillante. Bueno, pues algo que no oímos mucho decir, ¿verdad? Sally, estoy deseando escuchar tus comentarios en cuanto a si hay esperanza y cómo podemos actuar en el contexto extremo de las personas que han sufrido torturas y abuso. ¿Me pueden oír bien? ¿Sí? Me llamo Sally Toma, soy psiquiatra, especialista en las víctimas de torturas y abusos sexuales. Llevo ya trabajando así 10 años, incluso antes de la revolución. Estuve trabajando primero en Oxford con refugiados que llegaban a Inglaterra y después me trasladé en 2010 a Egipto. Como decías, bueno, a mí sí que Trotsky me llega muy al alma. Soy revolucionaria y me gusta su ideología, y muchos en Egipto estaríamos en esa línea. Quizás esto diga algo en cuanto a lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 4 años, porque han estado ahí siempre presentes, aunque sea de manera encubierta en todo este proceso. En cuanto a lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido estos 4 años, voy a quizás comentar cómo fue desarrollándose todo esto para mí. Yo, aunque siempre había sido activa políticamente y formaba parte de los grupos que organizaron el 25 de enero, el salir a la calle para mí fue por un caso, no sé si le llaman, es Khaled Said. Khaled Said fue un caso de tortura muy famoso, y lo que era más famoso al respecto era que era de clase media, un chico guapo, 20 años, 28 mejor dicho, y la gente se identificó con él durante muchos años. La gente en Egipto decía, bueno, está bien darle palizas y torturar y violar a los delincuentes, pero les parecía muy raro que un chico guapo de clase media pues se le tratara de esta forma, y eso conmovió hasta cierto punto a la gente. Y además también había movimientos desde 2005, Basta de Mubarak, y ya en 2008 revueltas del PAN, libertad, justicia, pasaban muchas cosas, y yo estuve implicada en muchas de ellas en apoyo de esto, hasta que pasó lo de Túnez. Y bueno, nosotros en Egipto decíamos, si lo ha hecho Túnez, también puede Egipto. Y para nosotros fue realmente antitortura, antipolicía el 25 de enero. Y luego, pues ahí es cuando se decidió derrocar al régimen. Y cuando la gente realmente decidió que el régimen tenía que caer. Salimos a la calle, nos echamos a la calle, ocurrió Tahrir, y luego nosotros ahí es donde forjamos lo que llamamos una identidad colectiva, nuestra identidad con la que todos nos podemos identificar. Tenemos esta ideología específica de Tahrir, no es ni de izquierdas, ni capitalista, ni lo que sea, es una ideología específica de aquellos que estaban en Tahrir. Ahora, 4 años después, creo que represento a un grupo de egipcios
probablemente el más aislado. No somos muchos, nos odia todo el mundo. Somos anti-ejército y anti los dirigentes de los hermanos musulmanes, con lo cual prácticamente todo el mundo nos odia en Egipto porque todo el mundo nos echa la culpa. Y bueno, luego también Marashut, que también estaba en los graffiti, murieron en aras de la libertad y ni siquiera se les conmemora ahora en Egipto, a pesar de haber muerto, luchado y muerto por nada. Ese es el problema. Un año después de la revolución, lo que estaba ocurriendo es que la gente estaba empezando a creerse al Consejo Militar y a que había que quitar los derechos de los hermanos musulmanes. Seguíamos luchando en las calles por nuestras libertades. Queríamos que siguiera la revolución. Los medios estaban, por supuesto, bajo el control del régimen militar entonces, y fundamos una campaña llamada Kasebun, y porque el nombre se lo dimos porque creemos que es una campaña muy importante en cuanto a la memoria colectiva, documentar nuestra historia. Lo que hicimos en Kasebun fue recoger metraje de todos los activistas y cineastas que estuvieron en primera línea sacando imágenes de todo lo que estaba ocurriendo, las violaciones, etcétera, y hacer una película. Kasebun significa mentirosos, y esto expone las mentiras de todos los que salen en la película. Normalmente un general o alguien del ejército que dice: nunca jamás disparamos nada ni lanzamos nada a los manifestantes, no matamos a nadie. Y mientras decía esto en los medios de comunicación, nosotros sacamos en paralelo las imágenes de lo que estaba ocurriendo, como se aplastaba en Saspiro un tanque aplastaba a los manifestantes cristianos, por ejemplo. Esa es la importancia de Kasebun. Hicimos esta película y le pedimos inmediatamente a los activistas y a todos que ya era hora de que nos fuéramos nosotros los medios, de salir a Tahrir y no quedarnos aislados y enseñarle a todo el mundo la verdad. Organizamos proyecciones en las calles. Los primeros meses organizamos 600 proyecciones por todo Egipto. Fue un momento importantísimo para nosotros en diciembre de 2011, y la cosa se divulgó tan rápidamente que hubo muchísima gente que se identificó con Kasebun y se sintió realmente identificado con este movimiento de base, y seguimos haciéndolo contra el Consejo Militar y luego contra los líderes de los hermanos musulmanes en las calles. Por supuesto, destruyeron muchos de nuestros proyectores en varias ocasiones, nos detuvieron, pero conseguimos hacer proyecciones en los ante el propio edificio de la televisión, que era la fábrica de mentiras, y ante las paredes también del Ministerio de Defensa, que estuvo muy bien poniendo la proyección en las paredes, los muros del Ministerio de Defensa. Hubo también muchos combates que tuvimos que librar en ese sentido. Bueno, muchas cosas también salieron mal, pero bueno, después de aquello no voy a entrar en detalles, pero decidimos que la mejor manera de continuar tal vez sería luchar por la memoria colectiva de los egipcios, porque ahora se les está contando lo que no es, y por eso hay que hablar de la tortura y examinar todos los cambios sociológicos que se han producido. Me han pedido que escribiera una serie de artículos sobre esta cuestión, todo lo que tenía que ver con la situación psicológica, tanto en Egipto como en torno a Egipto, porque hay muchas similitudes, por supuesto. Uno de los artículos que escribí se llama Requiems y sueños. Vamos a muchos funerales, a veces llegábamos a tener 5 funerales a la semana y teníamos que seguir de todas maneras soñando para poder seguir avanzando. Estas son las palabras de una víctima de violación que me gustaría leer y compartir con todos porque dicen mucho. Ella dijo estas palabras después de las elecciones presidenciales, después de que llegó al poder Sisi. Había sido violada por
partidarios de ProSIS y seguridad del Estado, algo bastante común, desgraciadamente. Dice, a menudo tengo imágenes de mi violación, todavía puedo oler su sudor sobre mí. A veces me veo a mí misma crucificada desnuda en la plaza Tahrir. La gente pasa a mi lado, golpeando los tambores, cantando Teslam Al-Ayedi. Teslam Al-Ayedi es una canción de propaganda militar. Sin ninguna empatía por mi cuerpo violado y crucificado y expuesto, el día de las elecciones fue el momento que desató el que yo volviera a vivir todo esto. Solo me permití salir de la casa cuando oí que había muchos jóvenes que boicoteaban este acto. Además de revivir mi trauma, también tengo fantasías de venganza. La sensación de injusticia es un obstáculo para curarme y superar mi estrés postraumático y no veo la manera de cerrar esa herida. Espero seguir adelante con mi vida, pero todo me recuerda a mis asaltantes que han conquistado el país como conquistaron mi cuerpo. Estas son sus palabras, revivió esta persona, esta activista que superó ese asalto sexual patrocinado por el Estado. Y otra cosa que pasa también en Egipto es que ella no va a presentar denuncia porque no tienen fe en el sistema judicial. Además tienen miedo de la represalia porque todo se graba y además no solamente piensa que puede haber represalia, sino que además puede haber más abuso, que pueden exponer todas esas grabaciones, sacarlas a la luz. Ella está haciendo todo lo que puede para superar la depresión y demás, pero no va a presentar denuncia. La cámara de gas. Otra de las violaciones de derechos humanos en Egipto, por supuesto, ha habido varias masacres, pero 4 días después de la más importante, el 18 de agosto de 2013, después de estar detenidos durante 3 días, 37 detenidos, incluido Sherif Seyam, al que yo conocía personalmente, fueron asesinados cuando un bote de gas lacrimógeno se disparó al vehículo que les transportaba desde la comisaría de Heliópolis a la prisión de Abu Zabal. Es decir, les lanzaron un bote de gas lacrimógeno dentro, les dejaron asfixiarse y morir quemados. Así fallecieron. El 18 de marzo, el vicealcaide de la comisaría de Heliópolis recibió una sentencia de prisión, una pena de 10 años, y otros 3 agentes de policía también una sentencia de 1 año. Sin embargo, se anuló esa sentencia 4 meses después. Para familias como la de Seyam, eso significa que nunca van a poder curarse de esas heridas porque no hay responsabilidad, no hay rendición de cuentas. Yo conozco a la madre de Seyam, soy su psiquiatra y sé que lo que profundiza y ahonda más en la herida y mantiene todavía viva y fresca esa herida es que a su hijo le sigan tildando de terrorista. Le llamaron terrorista y por lo tanto se merecía ese tratamiento y no hay más que hablar. La única justicia que ella puede aceptar realmente es que haya una retribución por esto. Sin embargo, esto es prácticamente imposible y no se espera que pueda ocurrir. Yo solo quería decir brevemente un chico que fue violado durante la administración Morsi. Todos son iguales, esto lo demuestran, las cosas no cambian. Un chico de 16 años que fue capturado por la policía militar y fue violado. O sea, tanto la policía militar como la policía estatal, el propio ejército, todos se dedican a las violaciones. Le violaron, luego después le volvieron a detener por manifestarse y le volvieron a violar después de la detención. Y una tercera vez fue violado y siguió además atrayendo siempre parece que es un imán para el trauma porque él siempre protesta y cada vez que vuelve a protestar le vuelven a capturar y le vuelven a hacer lo mismo. Por supuesto, la vergüenza siempre ha sido su mayor problema. Decía que no podía enfrentarse a sus hermanas o a su madre porque él ya no es un hombre. Dice que él ya no se siente como un hombre y le pasa tanto a los hombres como a las mujeres en Egipto. Es un arma que muy potente, cada vez se usa más. Unos y otros, tanto el anterior régimen como los hermanos musulmanes, parece que las cosas son iguales. Voy a tratar de darme prisa.
El artículo introductorio yo había utilizado Alguien voló sobre el nido del cuco, que no sé si conocerán la película, pero precisamente es la metáfora que utilicé porque es exactamente lo que nos ocurrió a los revolucionarios en Egipto. Se trataba el protagonista que era una persona muy lista y que iba a poder pues un poco saltarse el sistema y salir libre entrando en una institución psiquiátrica, pero se rebela contra la enfermera, que es la dictadora del hospital, y al final lo que acaba es que se aplasta completamente su cordura. Ya no es una persona, ya no consigue, ya es solamente un cuerpo sin mente, y su mejor amigo tiene que matarle y luego para él poder escapar. Va a ser Egipto como este paciente que tiene muerte cerebral y no sale adelante, o seré el amigo que consigue liberarse y salir adelante. Eso es lo que está todavía por ver. Es muy importante decir esto, decir que aquí decir que la identidad colectiva de Tahrir es nuestra identidad colectiva. Hay personas de izquierdas, de derechas, creyentes, no creyentes. Eso daba un poco igual. Lo importante era nuestra oposición al régimen. Los sociólogos dicen que muy a menudo se forman los grupos y se forman las ideologías precisamente en oposición a algo que causa opresión o que a todos los trata de la misma manera. Si la policía a todos nos ve como objetivos, como víctimas posibles del asesinato, precisamente ellos son con ese tratamiento los que nos están uniendo a nosotros. Y lo que ocurrió fue que nos unimos al final en la realidad, pero también eso les hizo pensar, bueno, pues si les fragmentamos, también podemos volverles a aislar y podremos también volverles a romper. Esto es lo que ha estado ocurriendo. Mina Daniel es una activista, 21 años, también es era camarada de mi movimiento, fue asesinado en la masacre de Gaspiro. Él siempre había sido un activista luchando por los pobres. Es muy famoso por decir que él que había que mantener la identidad colectiva de Tahrir también. Mina Damal, Shamal también es otra de nuestras mártires recientes. Especialmente todos murió llevando flores a Tahrir para conmemorar el 25 de enero y fue asesinada por la policía. Y la llamamos ahora la flor de la revolución, y porque ella también llevaba una flor. Y estos somos nosotros, el colectivo Tahrir. El otro lado es el lado que nos deshumaniza. Y el hecho de que nos maten significa que no nos ven como seres humanos. Primero nos identifican como objetivos, nos deshumanizan, le dicen a todo el mundo que no merecemos ningún tipo de tratamiento moral o humano, y así permiten que la gente después grite y exija nuestra sangre. Esto lleva ocurriendo durante mucho tiempo en diferentes contextos, y después también ha pasado con los hermanos musulmanes. Y bueno, ¿a quién afecta? A las mujeres, a los cristianos, a cualquiera que sea distinto del círculo de la élite que rodea al régimen. Cualquiera se puede deshumanizar y por tanto ser fácil de matar. Voy a tratar de ir abreviando. Solo quería hablar un poco en fin, no voy a poder hablar de esto a no ser que me lo pregunten luego, porque ya tengo que cortar. Pero bueno, a algunos se les condiciona para matarnos, a nosotros se nos deshumaniza, y así se exige sangre por parte del público. Y bueno, quería entrar en este detalle, en este elemento del Egipto orwelliano. Si a alguien le interesa Orwell, 1984, nosotros tenemos un Ministerio de la Verdad, que es el Ministerio de la Propaganda y el Revisionismo. Tenemos el Ministerio del Amor, que es el Ministerio de la Tortura. No todos somos Winston
Weston Smith, el protagonista de 1984, porque no todos tenemos la confianza de que sea el régimen el que siga venciendo al final. Todos queremos seguirnos rebelando contra esto. Está la sensación de quemado, el burnout, el trauma, el estrés postraumático, la violencia. Todo esto nos afecta porque es muy cansado. Llevamos ya 4 años con esto. Violencia, tendencias suicidas. Los suicidios están aumentando cada vez más en Egipto entre hombres más que entre las mujeres. Llevamos ya más de un año. Estamos alcanzando cifras récord un año tras otro. Y diciéndolo muy resumidamente, tenemos un Egipto herido en una zona en conflicto. Tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de Justicia Transitoria. No sé si sabemos si tiene su sede o no, pero tiene ministro. Va por todas partes ante los organismos internacionales y dice Egipto está estupendo y Egipto está muy bien, y eso es lo que él considera que tiene que hacer todo. Ese es todo su papel. Hay que recordar, hay que tener la memoria y además todo esto está muy presente. Todo el mundo que yo conozco ha sido amenazado, represaliado, agredido. Tenemos que conservar esa memoria, documentarlo todo para que nuestra narrativa se perdure hasta el día que de verdad podamos tener una auténtica rendición de cuentas y superar esa y llegar a la justicia. Los grafitis, los vídeos, Caseboom, los vídeos, todo esto es muy importante. El arte es importante y eso es en lo que nos estamos centrando. Al menos estamos consiguiendo pequeños éxitos en este gran panorama que nos muestra cómo nos han estado aplastando a todo. Y con esto concluyo. Algo que ocurrió en febrero, que salió en televisión por todas partes, hubo 21 cristianos coptos que fueron secuestrados en Libia y asesinados por ISIS en Libia. El gobierno egipcio dijo, oh, cómo quiero a mis coptos, me encantan mis cristianos, voy a ir con los Emiratos y bueno, voy a bombardear Libia porque quiero represaliarles en nombre a estos cristianos que tanto quiero, los mismos cristianos a los que yo masacré hace 3 años y a cuyos ciudadanos yo torturo cada vez que quieren, cada vez que me parece interesante. Es decir, que juegan con el nacionalismo cuando más les interesa, y también lo mismo con las leyes y también otro aspecto que me importa mucho: no hay acceso a los servicios de salud mental en Egipto. No hay casi salud pública y hay mucha necesidad de que las ONG se centren en este elemento psicológico de los conflictos. En los conflictos las personas sufren y necesitan poder tener acceso a estos servicios o las cuestiones pueden salir completamente desmoronadas.